Vale, pues yo creo que vamos a comenzar porque seguramente en estos primeros minutos vaya entrando gente, ¿vale? Entonces vamos a dar comienzo a la reunión. Os doy la bienvenida esta tarde a esta reunión virtual en la que haremos la presentación o presentaremos los resultados que han sido obtenidos del estudio sobre el síndrome de Kabuki que hemos realizado dentro de la plataforma Rare Commons. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Estíbaliz Urarte y bueno, he gestionado varios proyectos dentro de Rare Commons y trabajo en el área de participación del paciente en investigación de la Fundación Sant Joan de Déu. Os comento, esta sesión, la parte de la explicación del doctor Martínez Montseny va a ser grabada, así que os pediría que cerrarais los micros y bueno, y si podéis también cerraréis las cámaras, que luego en el turno de preguntas ya no pasará nada porque dejaremos de grabar. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de esta reunión es, en primer lugar, hacer esta presentación por parte del doctor y luego que hagáis preguntas relacionadas o que preguntéis dudas relacionadas con el estudio, con las cosas, con los temas que ha ido presentando Antonio. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de que él comience a presentar, me gustaría hacer un inciso y es que no sé si últimamente os habéis intentado meter en la página web de Rare Commons, pero para aquellas personas que lo hayáis intentado ya habréis visto que os reconduce a otra página web. Es una página web de un proyecto también nuestro que se llama Share4Rare, cuya idea es un poco continuar la labor iniciada por Rare Commons y seguir haciendo investigación colaborativa en enfermedades poco frecuentes ya a nivel más global. ¿Vale? Entonces, para hacer una mini presentación, para explicaros un poquito en qué consiste Share4Rare, voy a dar paso a mi compañera Elisa Mora, también del área de participación del paciente de Sant Joan de Déu, que va a hacer una pequeñita presentación, ¿vale? Lo que os comentaba, si podéis cerrar los micros, os lo agradecería, y las cámaras, ¿de acuerdo? Venga, Eli, te cedo la palabra. Hola, sí, ¿se ve bien? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Estíbaliz. Pues como os contaba mi compañera, voy a hablaros muy brevemente de Share4Rare. Como ella ya os comentaba, es una plataforma para hacer ciencia ciudadana en enfermedades minoritarias. Todas las personas que queráis podéis participar como mediante registro. ¿Y Eli, qué es lo perdón, disculpa un momento, no se ve la primera diapositiva, se ve o las últimas. que... Sí, espera. Sí, se están viendo diapositivas, ahora sí, ahora sí. Vale, ¿Ahora sí? sí, Vale. perfecto. Pues, como os comentaba, Share4Rare es una plataforma de ciencia ciudadana para hacer investigación colaborativa en enfermedades poco frecuentes. Entonces, una vez os registréis, podéis acceder a la comunidad. Dentro tiene un foro de preguntas y respuestas que está gestionado por nosotros, por el equipo gestor. ¿Y qué es lo bueno de esta comunidad? Que una de sus ideas es principalmente que quiere quitar las barreras. Por ello, cuenta con una traducción multidioma, como veréis aquí, es decir, cualquier persona Perdonad, puede... perdonad, ¿podéis apagar el micro, por favor? A ver, ya está, ya lo he hecho yo, ya está. Perfecto, gracias. Pues como os comentaba, tenemos esta comunidad que es donde están todos los usuarios y pueden ver todas las preguntas, que tiene traducción multidioma. De esta forma, ni la distancia ni el idioma son una barrera. Además, la tecnología de inteligencia artificial os mostrará, acorde a la información que tiene de vosotros, lo que considera que es más relevante. Y a la vez, en el área privada, todo el mundo tiene este mapita, el personal es como yo. ¿Y qué hace? Coge toda la información que se Eli, proporciona... perdona de Sí, nuevo, pero no se ve que se pasan las diapositivas, ¿eh? No, no te quiero molestar, no, no pero te preocupes. ¿Así se ve mejor? sí, ahora se acaba de pasar, pero no se estaban pasando, por eso. Mira, vale. Lo Si lo hacemos pones en así. modo presentación, igual mejor. Estaba en modo presentación. Eh, ¿Lo vale, veis ahora bien? sí, Sí. De acuerdo, pues este mapita de conexiones entre usuarios es el Personas como yo. La plataforma que tiene esta tecnología de inteligencia artificial lo que hace es que recopila toda la información que se os pide durante el registro y os enseña este mapa de conexiones con un porcentaje de similitud de las personas más similares a vosotros o vosotras según el diagnóstico, si es que lo tenéis, los síntomas que hayáis introducido y la localización. También aportaría información en el caso que la haya de las organizaciones de pacientes más relevantes. Pero Share4Rare no es solo una comunidad, también es una herramienta de investigación. Y quiero aprovechar este breve espacio para invitaros a participar en el nuevo estudio colaborativo que llevamos a cabo
por lo que me dice mi compañera, no se está viendo, ¿no? Bueno, pues voy a dejar de compartir y os lo explico así, así no estaremos pendientes. Queremos simplemente estudiar cuál ha sido el efecto que ha tenido la vacunación en personas con enfermedades raras. Para ello, si vais a Share4Rare, tendréis una página web con el que podéis entrar directamente a este estudio y todos los datos que podamos recopilar nos van a aportar muchísimo en este estudio que es pionero porque todavía no se ha estudiado esto en la comunidad de personas con enfermedades poco frecuentes. Así que quería aprovechar esta ocasión para invitaros a todos a Share4Rare y pediros vuestra participación en este estudio. Yo me despido y ya os dejo con Estíbaliz y Toni. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli. Yo luego pondré en el chat vale, el enlace para el estudio. Y nada, sin más dilación, doy paso al doctor Martínez Montseny para que haga su presentación de resultados del estudio. Cuando puedas, a ver, sí. Vale, perfecto. Se ve perfecto, Toni. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegra ver algunos nombres o rostros conocidos en esta presentación. Como algunos conocéis, soy el doctor Toni Martínez Montseny, soy pediatra y genetista clínica del Hospital Sant Joan de Déu y hace unos años empezamos este proyecto en Rare Commons sobre la investigación colaborativa en el síndrome de Kabuki. Y hoy venimos para daros los resultados después de este análisis de todos los datos recogidos durante estos años. En cuanto a la presentación, intentaré centrarme en lo más importante y lo que a vosotros yo creo que os va a ser más útil, y lo hemos dividido en los diferentes apartados en los que aparecían, ¿no?, los cuestionarios y capítulos. En cuanto a generalidades, la iniciativa pues partía, ¿no?, de que vimos el gap, ¿no?, la ausencia de estudios sobre características clínicas e historia natural de pacientes con síndrome de Kabuki, y creímos conveniente que un trabajo en red colaborativo de familias y personas cuidadoras de estos niños y niñas podía ser útil. En cuanto a la metodología, era recolectar información a través de cuestionarios médicos tras el apoyo de material informativo de capítulos sobre diferentes aparatos y problemas que pueden tener a nivel sintomático estos niños. Partía de la iniciativa de Rare Commons del Hospital Sant Joan de Déu, con la colaboración y con la información de la EFA, de la Asociación Española de Familias y Amigos de Kabuki, y se trabajó en la redacción de capítulos y luego en el diseño de cuestionarios, y con estos cuestionarios recogimos información y con ella la analizamos, la interpretamos y ya os damos ahora los resultados. En cuanto a las generalidades, veréis que en función de cada capítulo hay un número de pacientes y familias que han contestado, ya que no es el mismo número en todos los capítulos, pero en total 37 familias y pacientes y sus familias, como os digo, variable en función del capítulo. También es importante saber que no solo son pacientes de origen nacional, sino que de otros países, y esto da más riqueza al estudio: Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, etcétera. Es verdad que el hecho de que se haga un estudio descriptivo con un único cuestionario y que en enfermedades raras muchas veces cueste mucho encontrar un gran número de pacientes, hace que podamos extraer esta información con datos descriptivos, como hacer fotografías de porcentajes, pero no a nivel de correlaciones, de poder encontrar cosas más pronósticas. Es verdad que muchas de las familias hay preguntas que a lo mejor pecamos de ambiciosos, y hay preguntas que a lo mejor pues, no sabíais responder, y entonces hay bastante porcentaje de no aplica o no sé responderlo. Hay datos importantes en cuanto a que hay información que correlaciona con la literatura, con lo que hay descrito, y eso es importante. Y como ya sabéis mejor que yo y mejor que el resto de personas, el síndrome de Kabuki se caracteriza por varios ítems, entre ellos en estos 5 características cardinales, que son unos rasgos faciales que pueden ser característicos, una talla baja de origen postnatal, un problema del desarrollo que asocia en la mayoría de casos discapacidad intelectual, y luego puede venir también anomalías esqueléticas y anomalías dermatológicas. Como son muy típicas estos dermatogrifos, la persistencia de los fetal pads en los pulpejos de los dedos, y en los rasgos faciales destacan sobre todo estos ojos tan grandes, expresivos, con esta versión del párpado inferior. Y como sabéis, se han descubierto por ahora 2 genes, el KMT2D y el KDM6A, causantes del síndrome de Kabuki. Ya entrando en los cuestionarios, el primero era relacionado con el diagnóstico y la genética. Vimos que sí que contestaron gran número de familias, 37. Vimos que de datos a nivel del embarazo, el 16% tenían un retraso del crecimiento, o sea, la gran mayoría nacían sin retraso del crecimiento, y el 50% tenían complicaciones durante el parto o durante el embarazo.
El síntoma principal, y esto aparece en varios cuestionarios, era la hipotonía. Este es el que hizo sospechar en muchos casos el kabuki, o el que hizo sospechar el origen de un síndrome genético. Luego también era importante saber que la hipotonía se veía más relacionada con el KMT2D, que es el primer gen descrito en kabuki y el causante de la gran mayoría de pacientes con el síndrome. En cuanto a la genética, es importante saber que el 65% sí que conocía el origen genético y que la gran mayoría, como en la literatura, estaban relacionados con el KMT2D. Hay más puntuaciones puntuales que de lecciones. Esto quiere decir que el síndrome de Kabuki se puede deber a que te falte un trocito de uno de los dos genes o que haya una mutación, un cambio de letrita. La gran mayoría son por cambios de letra, que esto también correlaciona con lo que está escrito en la literatura. En cuanto a la parte neurológica, es la que muchas veces más afecta al desarrollo y a la evolución de ellos, vimos que había un retraso en todos los hitos del desarrollo, aunque algunos se mantenían más estables. Vimos que había un retraso en mantener la cabeza erguida, en sentarse sin apoyo, en caminar solo sin ayuda. Esto habla, ¿no?, de un retraso psicomotor con afectación de la parte motora debido a la hipotonía. Vimos también que había un retraso del lenguaje, que casi el 50% sí que mantenía la sonrisa social y el seguimiento visual normal, lo que era un buen dato de que muchos de ellos no presentarían rasgos autistas. En cuanto a la neurología, también vimos eso, que la gran mayoría tenía un seguimiento visual normal, adecuado, y luego vimos otros hitos motores como subir escaleras, correr, que aparecían bastante más tarde. Luego también otros no a nivel motor, como hemos dicho. En cuanto a estos hitos del desarrollo, ya de la motricidad un poco más fina, vimos que también en la gran mayoría aparecía más tarde la parte de la escritura, del trazado, del dibujo, y esto hablaba de la motricidad fina, igual que el retraso de la motricidad gruesa. En cuanto a otros síntomas, como hemos dicho, la hipotonía era el gran síntoma predominante, y se podía acompañar de otros síntomas como pueden ser el reflujo, la disfagia y que son síntomas relacionados muchas veces con la hipotonía o como la criptorquidia, que es en los varones que no desciendan los testículos. Por eso decimos que la hipotonía es gran causante de otros de los síntomas de Kabuki como la disfagia, el reflujo, la hernia que pueden presentar. En cuanto a las pruebas neurológicas, la gran mayoría tenía hecho una resonancia y por suerte la gran mayoría se mantenían estables, no había progresión en esa resonancia, por lo que nos indicaba el que a lo mejor no era necesario repetir resonancias a estos niños cuando son mayores si no hay ningún cambio clínico. En cuanto a la epilepsia, vimos que la presentaban un 30% de los pacientes, que puede estar dentro del porcentaje que describen. Y ya pasamos a la parte de inmunología también, que es una de las partes descritas más recientemente de que los niños con Kabuki pueden tener infecciones de repetición. Vimos que sí, que la gran mayoría presentaban infecciones con más frecuencia de lo habitual y que la gran mayoría sí que se beneficiaban de hacer un estudio genético. También vimos que la persistencia de los síntomas iba a menos. Quiere decir que, por suerte, conforme se iban haciendo mayores, los síntomas de infecciones de repetición iban disminuyendo. En cuanto al tema cardiológico, fue uno de los cuestionarios más contestados por la familia, también porque muchas veces es una de las cosas que más preocupan cuando nacen y que hay que intervenirlos, y vimos que el 25% nacía con alguna cardiopatía. En la literatura está descrito un 70%, pero si os fijáis en la pregunta, casi un 54% no se sabían referir si había una cardiopatía y cuál, por lo que si sumamos estos dos porcentajes daría el 70%. Y en cuanto al tipo de cardiopatía, pues sí que correlacionaba con coartación de aorta, comunicación interventricular, comunicación interauricular, que son las que vemos más en Kabuki. Vimos también que el 11% aparecía a nivel prenatal, se diagnosticaba a nivel prenatal y que algunas de ellas necesitaban intervenciones, que es muy importante, y muchas de ellas en los pocos días o semanas de vida, en función de la gravedad. En cuanto a la parte oftalmológica, como sabéis, pueden dar diferentes síntomas. Vimos que había un 35% de niños con estrabismo, que es lo de desviación de los ojos hacia adentro o hacia afuera. Vimos que la mayoría mejoraba con el tiempo. Vimos también que casi el 9% presentaba ptosis palpebral, que es la caída de uno de los párpados, escleras azules un 26%, aunque es verdad que las escleras azules son uno de los síntomas que dependen también de la etnia y que muchas veces no solo están relacionadas con el Kabuki. El coloboma, con un porcentaje de un 26%, que es la ausencia de alguna parte del ojo. El tema de la retinosis pigmentaria, que suele aparecer conforme se van haciendo mayores y que puede dar un pronóstico visual más negativo. Y luego defectos de refracción, que pues algunos de ellos necesitaban gafas. Vimos que
correlacionaba el hecho de tener un coloboma con el que el paciente pudiera visitarse con un oftalmólogo, igual que si el niño tenía coloboma estaba relacionado al asociar estrabismo. Ya partiendo en el punto del otorrino, sí que vimos que tenía relación con las infecciones de oído, con el tema de infecciosas, ¿no? De inmunodeficiencia, porque dentro de las infecciones que tenían más común, la gran mayoría eran por oído. Vimos que la gran mayoría mejoraba con el tiempo, y eso es muy importante. Y también que habían problemas de audición, ¿no? Que el 60% casi presentaba algún problema de audición y que la gran mayoría no necesitaba tratamiento y algunos sí que necesitaban audífonos. Era importante la valoración por el otorrino de forma precoz y de hecho aquí vemos que casi el 30% tienen el screening auditivo, que es la prueba que se pasa cuando nacen, alterado. Pero que es importante recalcar el estudio, ¿no? El screening, el cribaje por problemas de hipoacusia en un niño con kabuki. Otra de las cosas que más también vemos en los niños con kabuki es la parte endocrina, que se relaciona tanto con la altura como con la obesidad, con problemas de tiroides. Vemos que este cuestionario lo contestaron solo 18 personas y es verdad que vimos que casi el 80% presentaban talla baja en algún momento de su vida y que algunos de ellos es verdad que mejoraban con el tiempo. Luego vimos también que la mayoría de ellos no presentaban ningún tratamiento para el crecimiento, solo uno con hormona de crecimiento con resultados regulares. En cuanto al tema de endocrino, también vimos lo del tema de la obesidad, que el porcentaje de obesidad no correlaciona con la literatura porque nos aparecía como muy poca obesidad y claro, también depende mucho del origen del niño, de la dieta que se le ha dado. O sea, que es verdad que dentro de la historia natural estamos cambiando y los niños con kabuki presentan menos obesidad de la que está descrita. Luego, otro de los síntomas también es las hormonas tiroideas, que solo un 11% presentaban problemas de tiroides, y el que puedan tener pubertad precoz, que es que la pubertad aparezca antes de tiempo y que aparece esto en un 17 más o menos por cien de las niñas y que está dentro de lo que se habla en los artículos. Ya entrando en la parte de articulaciones y músculo esquelético, vimos cómo la hipotonía seguía siendo el síntoma predominante, que iba relacionado en muchas veces con hiperlaxitud articular, mayor flexibilidad de las articulaciones y en la piel y en otros órganos. Luego también se veía lo del tema de la persistencia de los fetal pads, que os he dicho, de los pulpejos de los dedos, que es un signo cardinal del síndrome de Kabuki, lo presentaban casi el 80%. Luego podían tener también el quinto dedo un poco inclinado, que se llama clinodactilia. Vimos que también presentaban más esguinces, luxaciones, pero que con suerte iban mejorando con el tiempo. Luego también una cosa importante es descartar las escoliosis, porque es verdad que algunos de estos niños los presentaban. De hecho, la cifosis, que es la parte, ¿no?, de la curvatura superior, y la escoliosis eran las más frecuentes a nivel de alteraciones de la columna. Y pies planos, dentro de síntomas de hiperlaxitud, también eran bastante frecuentes. Por suerte, la gran mayoría de los pies planos y de la clínica por hiperlaxitud también mejoraban con el tiempo. Algunos de ellos, un 16%, nacían con displasia congénita de caderas, por lo que es importante explorar las caderas cuando son pequeños. Y vimos que los esguinces se asociaban a mayor luxaciones, que esto tiene sentido cuando hablamos de un niño con hiperlaxitud, igual que si tienes hipotonía, hiperlaxitud y persistencia de fetal pads. Y después de esto, que ahora podemos comentarlo y si queréis detenernos en alguna diapo, os he puesto como unas ideas, ¿no?, para que nos llevemos todos a casa y podamos compartir. En conjunto, más de 20 familias han contestado todos los cuestionarios. Se necesita un mayor número de participantes para los datos analíticos que nos permitan correlacionar con factores pronósticos, factores de correlación entre el gen y la clínica. Se precisa más información también sobre el tipo de mutación, que también son preguntas que a veces son difíciles de contestar por las familias, porque no tenéis el informe, no lo acabáis de entender. En cuanto a los datos clínicos que tenemos, muchos de ellos correlacionan con lo que está descrito. Esto es importante, eso es que lo hemos hecho bien en solicitar los datos y que habéis contestado bien. Y luego también es verdad que hay ausencia de algunos datos, como por ejemplo los rasgos dismórficos, que por las familias pues, son más difíciles de recoger, y el hecho de que tanto el síndrome de Kabuki como la gran mayoría de síndromes genéticos no tengan escalas de gravedad no permite muchas veces el poder correlacionar con qué síntomas ante un niño pequeño nos van a demostrar que el niño va a ir peor o va a tener un pronóstico más negativo. Y esto es una de las luchas que tenemos por intentar, ¿no?, encontrar escalas que nos permitan graduar. Luego también, aunque ayudemos a describir la historia natural, pensar que en el síndrome de Kabuki ya se ha investigado también bastante y cada vez se va conociendo más datos clínicos. Entonces, es verdad que sobre todo lo que más persiste es el tema de la hipotonía, la parte de neurológico, lo del fetal pads y esta afectación multivisceral.
En cuanto a la gran mayoría de complicaciones, mejoran con el tiempo, que eso es importante, saber que los grandes problemas, quitando los que se tengan que operar, pueden mejorar, que se tiene que hacer tratamiento médico, multidisciplinar, tanto de todos los síntomas, pero sobre todo las convulsiones, la talla baja, la hipoacusia, y muchos de ellos llevan gafas, estimulación precoz y fisioterapia, y luego pues estar pendiente de esas complicaciones, malformaciones que necesitan una intervención quirúrgica, como algunas cardiopatías, algunas alteraciones oftalmológicas o esqueléticas. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Toni. Yo creo que ha sido esclarecedor. Así que nada, cerramos ya la sesión y bueno, espero veros en Share4Rare, a ver si os animáis a uniros a la plataforma y nada, pues hasta la próxima.